Os doy la bienvenida a este interesante documental producido por Confín sobre cuál es la realidad de las mujeres en la política en Navarra. Varias mujeres que están en política han respondido libremente a una serie de preguntas que veréis a continuación, pero lo que yo quiero destacar sobre todo es por qué este año nos hemos centrado en el trabajo de las mujeres en la política. Y es porque creemos firmemente que desde el asociacionismo de mujeres hay un paso fundamental para participar en política. Se comienza asociándose a asociaciones y organizaciones de mujeres y muchas de nuestras socias acaban en política, participando y sobre todo implementando políticas públicas de igualdad. Creemos firmemente en la necesidad de que las mujeres pueden transformar la política y creemos firmemente en que las mujeres pueden transformar la democracia tal y como la conocemos, hacia una sociedad más justa, más humana y sobre todo más feminista. Muchas gracias, eskerrik asko. A todos. Yo creo que me faltan muy pocos por enfrentarme. A nivel personal de familia ninguno, porque ha sido siempre un apoyo. A nivel personal como mujer a muchos. A nivel político a todos. Yo creo que ha sido un aprendizaje continuo que se paga con vida. Pues mira, antes de entrar en política tuve que sufrir miedos, dudas, comentarios, alguna resistencia familiar y sabía ya desde entonces que tendría que explicar más, justificar más. Pues mira, he sufrido descalificaciones personales, comentarios machistas en reuniones, intentos de invisibilizar mis propuestas. El despacho se sabe que en los pueblos tan pequeños como el mío está en la calle, es estar todo el día con el teléfono en la mano, te llaman a cualquier hora, el bar del pueblo y muchos... Emakumeen presentzia instituzioetan oso txikia da gaur egun, hautetxeen artean bakarrik 40% da, eta alkateen artean 23%. Honek erran nahi du gaur egun oinikan badi. Yo creo que me costó mucho tomar conciencia de que tenemos el mismo derecho a ocupar el espacio público que los varones, porque la tradición pues no nos coloca ahí y nos disuade de estar ahí, sino que nos manda más a lo privado. Creo también que otro de los retos otro de los retos con los que hay que trabajar es el de sentirte suficientemente preparada, ¿no? Este síndrome de la impostora que nos acecha a todas las mujeres y que parece que nunca estamos suficientemente preparadas para estar ahí, y también el reto de la culpa por las ausencias en casa, en la familia, en los cuidados, porque eso creo que también es un pensamiento que creo que muchas mujeres que tienen que tomar la decisión de participar en política, y a mí me pasó, tuve que valorar si el tiempo que iba a invertir me iba a pasar mucha factura. Bueno, el primer gran reto, tanto dentro como fuera, es un poco el reconocer a las que nos han antecedido, a las que nos han puesto encima de la mesa las cuestiones que tienen que ver con toda la agenda feminista, y yo creo que ese era un reto, ¿no? Cuando llegas a una institución pública, tener en cuenta ese reconocimiento a las que han estado, a las que están y a las que estarán. Lo primero, el equilibrio de tener dos visiones iguales y diferentes. Esa igualdad que estamos buscando, que llevamos menos tiempo, nos hemos dedicado a otras cosas, ni mejor ni peor, pero creo que somos más tranquilas a la hora de tomar decisiones, o somos más de familia a la hora de tomar decisiones, y no hablo de una familia ejemplo, ¿no? Padre, madre, sino una comunidad. Entonces creo que sería más fácil no tomarlas solo nosotras, sino tomarlas juntos en equilibrio.
Pues mira, porque somos el 51% de la población y entonces con las mujeres en política se representa mejor las necesidades de toda la ciudadanía. Promovemos políticas más inclusivas y sensibles a las desigualdades estructurales. Me parece que también ver a mujeres en posiciones de poder político inspira a otras niñas y jóvenes del entorno a participar y liderar, fomentando una sociedad más equitativa. Rompemos también estereotipos de género y se generan cambios desde la base. Lidergotza femeninoa gauzak beste modu batean egiteko suposatzen du, hipermaskulinitatetik alde egiten eta kolektiboari edo talde kolektiboari garrantzia ematen. Hortan erabaki kolektiboagoak izan daitezke. La pregunta en sí mismo nos pone de manifiesto que seguimos en una sociedad patriarcal y machista, porque a ver, ¿por qué tenemos que valorar qué beneficios trae la participación de mujeres en la política? La participación de las mujeres en la política tendría que ser natural, no tendría que estar cuestionada. Somos la mitad de la población. Si la política se basa en la gestión de lo común, ¿cómo no vamos a estar la mitad de ese común que somos las mujeres? El estar en política es poner encima de la mesa lo que comentaba en la anterior pregunta, esa agenda feminista que muchos de ellos, muchos políticos varones, no quieren poner porque eso quiere decir que sus privilegios, donde han estado cómodos, se va a empezar a incomodar. Y eso que hemos aprendido del movimiento feminista lo que hace es, bueno, traerlo al mundo político y comenzar a transitar esa agenda feminista, no solamente desde la institución, sino también teniendo un pie siempre en la calle, siempre acompañadas de ese fuerte movimiento feminista. Lo considero muy positivo, lo considero muy positivo, sobre todo porque ya lo hemos intentado. Tenemos que aprender mucho todavía entre nosotras y una red política tiene que ser una red antipolítica, tiene que ser una red de formación, de aprendizaje, de apoyo y donde no tiene que entrar un partido político, donde tiene que ser mujer política sin ideales políticos, porque es el único modo que podemos tener para avanzar. Pues sí, lo considero prioritario, porque se fortalece el liderazgo femenino. Normalmente nos podemos acompañar mutuamente, reforzar liderazgos, mejoraríamos las políticas públicas con perspectiva de género y tendríamos más incidencia en la política pública de Navarra. Solas avanzamos, pero juntas nos sostenemos. Emakumeen sareak osatzea oso positiboa da, egoera berdinak bizitzen ditugulako, eta horiei izena jartzea eta problematizatzea oso garrantzitsua da. Aliantzen garrantzia suposatuko luke hausnarketak egitea, elkar laguntzea, elkar ezagutzea, elkarrekin soluzioa bilatzea, hori dena lortuko genuke denak elkarrekin. Creo que sería muy positivo. Ahora bien, esa red tendría que estar construida con mucha perspectiva de género, porque ¿cuántas más jornadas somos capaces de soportar las mujeres? La tercera jornada, la cuarta jornada, ¿dónde vamos a tener la sede? ¿Dónde nos juntamos? ¿Cómo nos relacionamos? Es que es complicado, ¿no? Cuando una accede a un cargo político y más cuando es de primera línea, ¿no? Como en mi caso cuando fui presidenta del Parlamento, nos quedan espacios donde compartir con otras mujeres que están en primera línea necesidades, trayectorias, políticas en común, cerrar esa agenda feminista que no es solamente de una mujer que esté en una institución, sino compartirla con el resto, y eso sería, yo creo que algo importante a seguir trabajando, y para ello necesitamos un espacio donde las mujeres que estamos en cargos electos, en cargos políticos, podamos tener para seguir transformando nuestro entorno más cercano y seguir ahondando en esa igualdad real, formal, que en tanto reivindicamos y que todavía nos queda años luz para seguir avanzando en ella. Sí, porque no hablamos de una violencia genérica. Entonces hay violencias que la podemos sufrir todo el mundo, tanto mujeres como hombres,
pero hay una violencia específica, ¿no? Porque nosotras llevamos menos tiempo en el camino político. O sea, nuestros compañeros llevan más años, nuestros compañeros perduran y nosotras nos seguimos enfrentando a esta que va a saber de Campos, esta que va a saber de Lindes, o esta, como no está en un partido político, no tiene que estar tomando decisiones importantes. Porque incluirla en la ley de violencia nos permitiría nombrarla y visibilizarla y actuar frente a ella con herramientas legales y concretas. Sartzearen aldeko argudioak ikusgarritasuna eta aitorpena azpimarratuko nuke, horrela emango genieke izena dauden edo bizitzen ditugun bizi edo egoerei. Gero lege esparru egokia izango luke ere, gaur egun ez dago inon ere kontenplatuta hau dena, eta prebentzioa eta zigorra protokoloen bidez edo ahalbidetuko genituzke. No creo que la violencia que sufrimos las mujeres en política sea un tipo de violencia diferente. Creo que sufrimos violencia de género en política por el hecho de ser mujeres, es decir, violencia de género. Sí que el hecho de estar en política nos hace más vulnerables, es decir, estamos más expuestas, podemos tener un foco mayor para sufrir esa violencia, pero no creo que sea una violencia diferente de la que sufren las mujeres en otros ámbitos, en el ámbito de la empresa, en el ámbito de la educación, en el ámbito del mundo del artista o de las artes. Quiero decir que todas las mujeres, por el hecho de ser mujeres, sufrimos violencia de género de diferentes tipos, y igual sí es cierto que estar en el espacio político intensifica la violencia que podemos sufrir. Eso creo que sí, pero no creo que sea un tipo de violencia de género diferente. Necesitamos de apoyo legislativo, porque al final lo jurídico, la institución, la Asamblea Legislativa, en este caso el Parlamento de Navarra o nuestros ayuntamientos, necesitan también legislación para poder tener una defensa nosotras cuando somos atacadas, que estamos viendo, ¿no? Ahí está todo el tema de las redes sociales, que cuando eres una mujer que te dedicas a la política en un espacio puntual de tu vida, cómo somos atacadas y cómo ellos, con esas fratrias que van conformando, los ataques no son tan directos. A nosotras nos ataca por todo, por la forma de ser, de sentir, de estar, de vestir, por todo. Por lo tanto, yo creo que es necesario, si las mujeres queremos estar en esa esfera pública, en un espacio de nuestro trastorno vital, es más que necesaria ese apoyo legislativo para sentirnos de una manera más defendidas y más escuchadas.